Bienvenida, Areli, bienvenida. Vamos a empezar. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno que estén aquí. Hola, Danita. ¿Cómo estás? Estoy tratando de aquí de ver cómo nada más lo hacemos. Que nada más me vea yo para que no se distraiga. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Les parece? Danita, ¿ya estamos grabando? Ya estamos grabando. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por haber venido. Pido disculpas por las fallas técnicas, pero qué bueno que estén aquí. Estamos en Aprendiendo a Leer. Soy Dana Arias, maestra bibliotecaria en el área de Chicago, ya 20 años de enseñanza, más todo lo adquirido, ¿no? Entonces, estamos aquí porque estamos escuchando que muchos padres tienen problemas en cómo enseñar a sus hijos a leer. Pero para nosotros poder ayudar a nuestros hijos a enseñarlos a leer, necesitamos entender verdaderamente cuál es el proceso en el que utilizamos para aprender a leer. Entonces, arrancamos. ¿Qué es leer? Bueno, mucha gente lo definiría de diferentes maneras, pero en sí el leer es un proceso muy complejo en donde nosotros lo que hacemos es que transferimos ideas escritas y las pasamos para nosotros poder comprender algo y en sí nos va a cambiar la forma en que nosotros vemos el mundo, en la forma en que nosotros vemos todas las cosas a nuestro alrededor, porque estamos tomando ideas escritas desde hace 100, 200, 300 años o ayer. Y estas ideas van a ayudarnos a cambiar la forma en que nosotros vemos el mundo. Cuando digo que cambiamos la forma en que vemos el mundo, literalmente es cierto, porque nosotros vamos a empezar a transferir los conocimientos que ya teníamos y los vamos a mezclar con los conocimientos del libro. Y esto va a hacer que nosotros empezamos a comprender nuestro mundo de una forma muy distinta. Ahora, esto yo lo hice con mis alumnos hace unos días. Y van a ver que está en inglés y que está en español, porque tomé el mismo trabajo que hice en abril 30 con mis alumnos. Y les pregunté yo a los niños, ¿cómo es que los libros nos ayudan a leer o a aprender? ¿Qué es lo que los libros nos ayudan a hacer? Y me dijeron que nos volvemos más inteligentes, que nuestro cerebro crece, que nos cuentan historias, que nos dan aventuras, que nos enseñan muchas cosas, aprendemos palabras nuevas o nuevo vocabulario y nos entretienen. Y todo esto es muy cierto, pero la parte en la que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es la parte del crecimiento del cerebro. El cerebro crece. Entonces, vayamos. El sistema cerebral y la lectura. Bueno, antes de que entre yo a explicar todo este diagrama, lo que quiero hacer es hacer énfasis muy importante en algo. Nosotros como cultura aprendimos primero a hablar. Y a través del hablar, nosotros empezamos a hablar sobre las cosas que estaban a nuestro alrededor, qué era lo que nosotros conocíamos, cómo lo conocíamos. Era a través de lo que veíamos, de lo que escuchábamos, de lo que tocábamos, de lo que sentíamos y hasta probábamos por el mismo gusto. Y estas cosas son cosas maravillosas. Pero sucede algo muy importante. El sistema nunca estuvo hecho para que nosotros leyéramos. Se dice, estiman los especialistas en lo que es la lectura, que se empezó a leer con las primeras ilustraciones de los cavernícolas en las cuevas hace alrededor de 6,000 años. Entonces, nuestro cerebro en sí, cuando nosotros lo vemos, no está diseñado para nosotros poder aprender. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos aprender a leer, lo que nosotros vamos a tener que hacer es que vamos a tener que conectar, hacer conexiones neurológicas, porque genéticamente de veras el cerebro no está conectado para leer. Entonces, lo que nosotros hacemos
es que empezamos a hacer conexiones neurológicas. Y estas conexiones neurológicas son muy importantes porque van a hilar, déjenme agarrar aquí mi palito mágico, las articulaciones de la conciencia fonémica, lo que es la parte de Broca en el cerebro, que es todo lo que nosotros articulamos al hablar. Pero vean a dónde está esta parte de la articulación, de lo que es el habla, lo que nosotros expresamos cuando estamos dando una idea o platicando con una amiga o con una mamá o con nuestros hijos. Después, nosotros, esta parte que está aquí es la parte del análisis de las palabras. Y esta parte es muy interesante porque pertenece a lo que es el lóbulo parietal. Y es en donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Sí? Más que nada, esta va a ser la parte más importante de cómo es que nosotros aprendemos a leer para poder explicar el sistema de lectura. Y mucha gente piensa que en sí tiene que ver con la forma visual de la palabra, lo que es el occipito temporal, que es la parte de la vista, porque nosotros asociamos normalmente lo que es la lectura con el ver. Y por último decimos, bueno, sí, obviamente que si estamos leyendo, nosotros estamos escuchando lo que alguien está, las palabras las hablamos oralmente y entonces entra la palabra verbal, pero no es el caso. Cuando nosotros estamos aprendiendo a leer, nosotros tenemos que juntar de alguna forma u otra, y les voy a explicar cómo, lo que es la articulación y la conciencia fonémica, la parte de Broca, la tenemos que hilar con el análisis de las palabras, lo que es el lóbulo parietal y la forma visual de la palabra occipito temporal, perdón. Y al nosotros unir estas áreas que están aquí, hacemos algo de lo más interesante. Y es algo muy, muy bonito porque empezamos a crear significado. Le damos un contexto a lo que estamos viendo, escuchando y hablando. Y eso va a crear conexiones neurológicas totalmente nuevas en el cerebro, que no existían. Y dependiendo del país en donde nosotros vengamos y la forma en que nosotros escribimos, se van a presentar diferentes áreas y estimulaciones en nuestro cerebro que van a crear nuevas líneas, pues así, o conexiones de materia gris que vemos aquí en mi dibujo, en mi ilustración. Por ejemplo, nosotros usamos todo lo que es el alfabeto. Nuestro alfabeto lo que hace es que en este momento donde nosotros estamos aprendiendo, nosotros estamos viendo las letras. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a hacer un huequito y le vamos a decir a esta forma visual que normalmente registra la parte donde nosotros registramos una cara de alguien. Cuando nosotros vemos la cara de alguien, estamos registrándolo en esta parte de aquí de la cabeza o del cerebro. Y lo que sucede es que al nosotros empezar a hablar y a leer nosotros y reconocer las letras, nosotros empezamos a hacer que esta parte que está aquí le decimos, hazte un poquito al lado, porque nosotros tenemos que empezar a meter más información visual aquí. Y es donde nosotros en muchas partes vamos a empezar de alguna forma u otra a guardar ciertas memorias de palabras. Y les voy a explicar cómo funciona eso. Ahora, antes de que yo cambie de ilustración, lo que quiero hacer muy claro es que esta forma visual de que nosotros estamos aprendiendo depende 100% del análisis de la palabra. ¿Cómo es que nosotros reconocemos letras y sonidos? Pero lo reconocemos a través de los sonidos. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros somos pequeños, nosotros vamos a empezar a analizar el vocabulario y vamos a guardar el vocabulario en nuestro cerebro. Y cada palabra que nosotros oímos, de alguna forma u otra, la vamos guardando en nuestro cerebro para que ese vocabulario vaya expandiendo y vaya creciendo. Pero en el momento en que nosotros a ese vocabulario
le estamos dando una forma visual, ya no como un dibujo necesariamente, como lo que están viendo aquí, pero ya lo empezamos a hilar con letras y sonidos, empezamos a crear lo que sigue, que es la plasticidad del cerebro, ¿ok? La plasticidad cerebral. Entonces, no sé si lo ven aquí todo. Lo que pasa con la plasticidad cerebral, y esto es bien importante y la mayoría de la gente no se da cuenta de esto, es que nosotros empezamos a desarrollar, llega a nuestro cerebro y es pues en cero, no está pues en cero, pero tiene la capacidad para desarrollarse. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer este desarrollo del cerebro? Bueno, pues lo vamos a hacer de diferentes formas. Lo vamos a hacer a través de hablarle a los niños. El hablarles es una de las cosas más importantes que nosotros podamos hacer para desarrollar el cerebro del niño. Nosotros al desarrollar el cerebro del niño, estamos literalmente creando conexiones cerebrales en donde el cerebro va a empezar a desarrollar esa plasticidad totalmente. ¿A qué me refiero cuando desarrolla esa plasticidad? Va a crear estas como dobleces de materia gris en donde el cerebro empieza a, a hacer más conexiones neurológicas. Esto al mismo tiempo estamos viendo una cierta como pérdida, por así decirlo, en la escuela, porque muchos niños no están llegando con el cerebro listo para aprender y hacer estas conexiones neurológicas. ¿Por qué me refiero o a qué me refiero cuando yo digo esto? Como maestra, y no soy la única maestra que lo ven muchas de mis compañeras, algo sucede que nosotros al hablar con los niños, cuando nosotros les vamos contando cuentos, cuando nosotros les cantamos, cuando nosotros jugamos a las rimas con los niños y las adivinanzas, el cerebro empieza a desarrollarse, pero, y ya lo había mencionado, pero algo sucede cuando los niños no están desarrollando esas habilidades. Y lo que pasa es que esas conexiones no están ahí tan fácilmente y el niño deja de aprender vocabulario. Y el vocabulario es indispensable para la conexión de la lectura. Entre más vocabulario tenga un niño, más va a poder él o ella hilar las palabras a la hora que las está leyendo y va a poder ser una comprensión. Hay una doctora que se llama Dana Susskind de la Universidad de Chicago y tiene una historia muy interesante ella, porque ella lo que hizo fue que ella se dedicaba a poner implantes cochlear en los niños que no podían escuchar. Y al principio decían, una vez que aprendan los niños y puedan escuchar, van a poder aprender todo. Pero ¿qué creen que pasó? Desafortunadamente no sucedió así. Lo que sucedió fue que los niños a los que se les iba poniendo el implante cochlear más tarde ya habían perdido cierta plasticidad en el cerebro. No nada más eso, sino que no habían desarrollado el vocabulario necesario para poder comunicarse con facilidad y aprender a, a leer con facilidad. Mucho menos me refiero ahora a la parte de escritura, se hacía mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro no estaba recibiendo esas palabras. Ahora, la futura reina de Inglaterra, ella ha creado, Kate Middleton, ha creado un programa para los niños en Inglaterra porque se están dando cuenta que los niños no están llegando a la escuela con esta plasticidad cerebral. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que están descubriendo es que cuando los niños empiezan a aprender a leer o llegan a la escuela, ese vocabulario no está ahí y dicen, pero bueno, si el vocabulario, si los niños han estado viendo computadoras, si han estado viendo internet, pues estaban recibiendo vocabulario. Pero aquí pasa algo muy interesante.
el niño necesita, es como un juego de ping pong y le dicen en inglés volley. You volley the ball, o sea que tú estás moviendo el concepto del habla entre la mamá y el niño. Entonces la mamá, por ejemplo, le dice, mi vida, ¿cómo estás, papacito chulo? Qué bello estás. Mira el árbol. Y el niño voltea y ve el árbol y dice, árbol. Se le está pidiendo que produzca. Pero aquí sucede algo muy importante porque a veces decimos, bueno, en el cerebro del niño, en las computadoras, a veces se le pide que también hable y que diga algo. Pero ¿qué creen? No están los gestos, no están las visiones, no están las caras de la mamá que le dice, mi amor, lo hiciste muy bien, felicidades. Eso no está ahí. Y al no estar ahí, no se plasma ese vocabulario tan fácilmente en el cerebro del niño. Entonces, quiero compartir con ustedes parte del libro, queridos padres, que escribí yo. em, Y aquí yo hablo un poco de qué es lo que significa conocimientos previos que le ayudarán a aprender. Quiero compartir el primer capítulo con ustedes del libro. Este libro no habla necesariamente de cómo es la lectura, pero sí hablo de cómo se desarrolla el nivel de pensamiento en los niños. Entonces les quiero leer lo que es la carta primera de mi libro, que son las habilidades de aprendizaje y la cena, cómo se conectan. Porque si hay una cosa que ustedes necesitan entender es esta. Y sería lo que más me gustaría que se llevaran de aquí. Entonces les leo. Las habilidades de aprendizaje y la cena, ¿cómo se conectan? Queridos padres, ahora que termino la escuela y los niños tienen la libertad para disfrutarlos a ustedes y al verano, quiero pedirles su ayuda. Su ayuda es importante para preparar a sus hijos para el próximo año escolar. Esto les permitirá ser mejores estudiantes y mejores adultos. La ayuda que les pido es muy sencilla y posiblemente muchos de ustedes ya lo están haciendo. Lo que les pido es que se sienten a cenar con sus hijos todas las noches. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿eso en qué me ayuda a mí, que soy la maestra de sus hijos? Bueno, pues me ayuda en muchas formas. La primera es que establece una rutina con la que pueden contar con sus hijos. Eso para ellos representa el regalo de la estabilidad. Un niño que se siente seguro es mucho más probable que sea exitoso en la escuela. La segunda forma en que ayuda es que su hijo aprenderá a mantenerse enfocado. Aquel niño que tiene la costumbre de sentarse a la mesa durante la cena generalmente no tiene problemas para mantenerse sentado en clase. Eso le permitirá enfocarse a su trabajo y no distraer a otros estudiantes. Algo que vemos ahorita muy prevalente pues en la escuela es que los niños no se están enfocando. Y es porque no hemos entrenado su enfoque a través de el hablar con ellos. La tercera forma, regreso a la carta, la tercera forma en que ayuda es que cuando los niños cenan con ustedes, casi siempre se conversa con ellos. Cuando se abre la conversación, los niños aprenden a enfocarse y eso les ayuda en clase. Un niño que tiene la habilidad de enfocarse es mucho más probable que ponga atención y retiene más de lo que se le presenta y se discute en la clase. Se pide a todos los niños que participen en la clase y son ellos, los niños, los responsables de los activos intercambios durante la conversación. Y nosotros no estamos viendo este intercambio tan académico como lo veíamos en las escuelas antes. Ahora muchas veces cuando yo me siento con los niños a leerles un cuento y les hago preguntas, muchas veces no me contestan todos. Se quedan callados porque no están acostumbrados a este intercambio en la conversación que se veía en generaciones anteriores. Esta habilidad, regreso a la carta, esta habilidad es muy necesaria tanto en la escuela como en cualquier profesión. Cuando usted intercambia información con su hijo, usted tiene la gran oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de su hijo. Es aquí, así, que usted puede estimular y alentar ideas y proporcionarle lineamientos o corregir las ideas cuando los considere necesario y brindarle un cariñoso aliento.
El intercambio de ideas y de historias también incrementa considerablemente las habilidades del niño respecto a la comprensión auditiva y el dominio del lenguaje. Todos sabemos que aquellas personas que se expresan de mejor manera tienen mayor posibilidades de que las escuchen. Lo que para muchos padres no es obvio es que la claridad con la que se expresaba verbalmente un niño se traduce en la claridad con la que ese niño se expresará en el momento de escribir. Solamente puede escribirse aquello que uno ha pensado y escuchado. Mientras más intercambien ustedes con sus hijos, será mayor lo que intercambien, ese intercambio construirá en la manera de pensar y escribir del niño. Este intercambio también proporcionará a sus hijos la oportunidad de construir su acervo de conocimientos que representa el cimiento para aprender nueva información. Como profesora encuentro que cuando hablo de ecosistemas es mayor el éxito si es que el estudiante sabe lo que es un océano. La unidad de nutrición es mucho más eficaz cuando el niño conoce ya los nombres de las distintas frutas y diferentes vegetales. La conversación diaria con ustedes ayudará a construir los antecedentes que me permitirán como maestra establecer las conexiones significativas en el salón de la clase. Les deseo a ustedes y a su familia un verano maravilloso, lleno de cenas muy sabrosas y más que nada grandes conversaciones. Cariñosamente, la maestra de su hijo. Ahora, acabo de hablar de lo que son los conocimientos previos. Estos conocimientos previos son muy importantes por lo siguiente. Van a guiar el cómo su hijo aprende y hila las palabras con los principios de la fonética, el principio alfabético. ¿Qué significa el principio alfabético? El principio alfabético es muy sencillo. Significa que yo, y aquí ilustré como diferentes vertientes, para que entren a lo que es el cauce de un río. El cauce de un río siempre lo comparo con el cerebro, porque, porque deja una cierta gruta o un cierto lugar, un cauce de ideas y de... Este, les pido por favor si pueden poner mute para que yo pueda, no oiga el eco. Gracias. Gracias. Entonces, el cauce lo que hace es que se va desarrollando porque la fonética son dos conjuntos, son las ideas de que cada letra tiene un tiene un sonido y ese sonido va a ir asociado con una letra. Entonces, por ejemplo, la A que yo tengo aquí en la A siempre va a ser A. La L siempre va a ser L. Pero cuando yo las junto y hago la, mi vocabulario lo va a reconocer como la. ¿Sí? Y yo le voy a poner el significado de algo. ¿Sí? El significado que corresponde a él. Y eso va creando como unas grutas, unas vertientes dentro del mismo cerebro, perdón, y es el cauce de un río. Y la fonética lo que hace aquí es lo siguiente, va a asociar siempre, cuando yo aprendo, necesito tener que las letras y los sonidos que yo hilo para convertirlos en palabras, voy a enseñarles ahorita cómo, estén asociados con un vocabulario que yo he escuchado muchas veces. Hay algo que nosotros en los círculos literarios o de aprendizaje hablamos que es el mapeo ortográfico. ¿Qué es eso? Significa que cuando yo escucho una letra y yo veo, por ejemplo, la palabra río, mi cerebro en ese momento hace R-I-O, río, pero lo graba en mi cerebro y lo graba en esta parte del cerebro que yo les estaba explicando, donde van a ver aquí ustedes que dice, hazte para allá, haz un huequito aquí junto a mí, porque aquí es donde se va a grabar esa parte de la palabra río. Y va a pasar muy chistoso, que ustedes van a reconocer, van a ustedes leer la palabra río mucho más rápido que reconocer el dibujo del río que yo tengo aquí.
Eso es lo que hace el mapeo ortográfico, ¿sí? Este concepto fue desarrollado por Linnea Airy y después lo trajo muy a que lo pudiéramos entender en lo que es el aprendizaje. David Kilpatrick lo trajo a, a la forma en que nosotras las maestras estamos aprendiendo a entender este concepto. La mayoría de las maestras no saben este concepto, no lo entienden y les es foráneo, porque la mayoría de las maestras piensan, porque se nos ha enseñado, que era a través del análisis de lo que nosotros vemos, de lo visual, que nosotros aprendemos a leer, pero no es cierto. Nosotros reconocemos la letra después de que hemos escuchado el sonido. Entonces yo escucho el sonido, déjenme poner esto aquí otra vez, yo escucho A y automáticamente mi cerebro se va a la A de análisis. Y desarrollar estos ductos o estos cauces en el cerebro requiere mucho tiempo, no es fácil. Y esto implica algo muy importante para la lectura. ¿Por qué digo yo esto? La escalera de la lectura es un concepto por Nancy Young de IAM Institute for Learning and Research, en donde a través de todos los estudios que se hacen del cerebro cuando está leyendo, lo que nosotros vemos es que 5% de la población lee con poca o ninguna instrucción. Básicamente lo aprenden así como que por osmosis. 35% de la población lee con una instrucción básica. Significa que si yo le presento un sistema sistemático, lo va a ir tomando rápidamente y no les va a costar mucho trabajo. Bueno, del 40 al 50% de la población necesita una instrucción de lectura muy específica, que va a beneficiar también a los de acá y también al 35% y al 5%. Pero los que tenemos, y me incluyo yo aquí, dislexia, ¿sí? Somos de un 10 al 15% de la población. Lo que sirve para estos niños y estos y estos y estos es el mismo sistema metódico que se necesita y sistemático y no cambia. El problema que nosotros vemos en la escuela es que este grupo de aquí no necesita mucha práctica. Este va a necesitar un poco más de práctica para aprender a leer. Este va a necesitar bastante práctica para aprender a leer. Este va a necesitar muchísima práctica, pero todos aprenden utilizando el mismo sistema. Este simplemente va a necesitar muchas repeticiones. Tal vez tengamos que repetir el mismo concepto 3 a 4 me está pidiendo que haga el upgrade. Bueno, Danita, ¿puedes hacerlo, por favor? Sí. Me está pidiendo esto, disculpen. Necesita muchas repeticiones. Por lo cual, nosotros como maestras tenemos un pequeño problema. Y el problema es lo siguiente. El sistema de educación nos dice, la primera semana de clases enseñas la letra A, la segunda semana de clases enseñas la letra B, o la C, o la que sea. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos niños van a necesitar más repetición. Y porque no la tienen, se van atrasando. Y llega un momento donde dice la maestra, es que no están aprendiendo, tienen problemas de aprendizaje. Y esto lo vemos nosotros muy prevalente en lo que son los niños aquí por ejemplo en Estados Unidos, alrededor del 60% de los muchachos afroamericanos leen a un nivel como si tuvieran problemas de dislexia. Eso no es un problema de dislexia, es un problema de instrucción. No le estamos dando la instrucción necesaria a muchos de los niños que necesitan, ¿sí? Y es por el mismo sistema en el que nosotros estamos creciendo y desarrollando. Entonces, vamos a lo que pasa aquí. Hay algo que se llama la vista simple de la lectura, que explica cómo es la descodificación y la comprensión.
¿sí? La descodificación es el proceso donde yo cuando veo las letras y me aprendo las letras, yo digo A, S, A, y empiezo a decodificar. Y entonces automáticamente mi cerebro me lleva a una casita, ¿sí? Y después lo vamos viendo con oraciones y con párrafos y cosas más complejas. Pero la mayoría de los niños hoy en día están teniendo problemas en esta parte de la decodificación por dos motivos. Una, no tienen el vocabulario necesario, del cual yo les hablaba hace unos momentos, para poder comprender lo que están leyendo. Porque si yo veo la palabra, decodifico la palabra casa, automáticamente mi cerebro se va a esto, a la comprensión. Pero yo me quedo atorada en k, a, s, a, y no puedo decodificar. Y aquí pasa algo, que a la hora que yo estoy decodificando, muchas veces no sabemos cuál es el problema. Y entonces la maestra dice, bueno, es que el niño no está entendiendo, no está aprendiendo a leer. Ok, maestra, usted me tiene que explicar. Es porque no se sabe las letras, no reconoce los sonidos, no reconoce el cómo juntar o hilar las sílabas. Hay muchos problemas que se pueden desarrollar dentro de esto. Y si a eso nosotros le ponemos la comprensión, vamos a tener aún mayor problema. Porque también muchas veces experimento yo cosas en el salón, por ejemplo, donde el niño dice, le digo yo, a ver, mi amor, te acabo de leer un cuento, explícame qué leíste. Y el niño no me puede explicar lo que leyó. Entonces, nosotros necesitamos tomar estos dos puntos de la comprensión y el de la decodificación para poder entender lo que son el conjunto de lo que es la lectura, ¿sí? Ahora, vamos a seguir. La instrucción de lectura necesita ser exhaustiva. Significa que yo la voy a estar constantemente repitiendo para la decodificación, ¿sí? Esta parte de aquí, que es donde la mayoría de las cosas, es donde la mayoría de los niños, ¿sí? Se atoran en lo que es la parte de la decodificación, ¿sí? La decodificación es lo que más les cuesta trabajo a veces. Y entonces, ¿por qué? Porque no tienen esa parte exhaustiva, ¿sí? De repetición constante, constante, constante. ¿Por qué? Porque yo ya me tengo que seguir adelante, yo no me puedo quedar atrás. Porque me dice el sistema de educación que yo debo de estar en la quinta semana, yo ya debo de estar trabajando con la letra D o con la letra E, y tengo que mover al paso y no compenso para los niños que están teniendo estas necesidades. Y por favor, no se nos olvide que los niños que tienen dislexia van a necesitar lo mismo que los niños que necesitan instrucción de lectura específica, que los que leen con una instrucción básica y los que leen con un poco o ninguna instrucción, sino que lo que pasa aquí es que es una constante repetición. Hoy, por ejemplo, estaba trabajando con uno de los niños en el salón de clase, que aunque soy maestra bibliotecaria, como sé enseñar a leer, me han puesto a tratar de trabajar con los niños que se han atrasado con la lectura. Y llevo un niño que tiene ciertos problemas de aprendizaje y él constantemente tenemos que repasar las letras. Y ya estamos trabajando con lo que son sílabas cerradas, pero sin embargo, sigue él confundiendo ciertas letras, la A y la E. Aquí, por ejemplo, me va a decir case en vez de decirme casa. Sigo teniendo que repetirlo de forma sistemática, entonces exhaustivo y después sistemática. Sigo implementando de la misma manera y muy explícita la instrucción de qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, el sistema educativo, desafortunadamente, porque necesitan o quieren que nosotros estemos a un cierto paso bastante vertiginoso, no atendemos esas necesidades muchas veces de los niños. Y si ellos no tienen decodificación, la comprensión va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy con la descodificación, ¿sí?
cuando yo estoy con la descodificación, lo que sucede es que el niño se va a atorar va a estar en a, a, y no me puede leer casa y no puede entonces acceder a la comprensión a través de el mapeo ortográfico, porque está atorado en este principio, ¿sí? Y no puede decodificar. Entonces, ese cauce que se está haciendo dentro de su cerebro, ¿sí? No se llega a formalizar aquí. Y muchas veces decimos, ay, bueno, es que mi hijo le están dando todas estas listas de palabras y se los está aprendiendo. Padrísimo, ya se sabe todas las palabras. El problema ahí es lo siguiente, se las está aprendiendo de una forma visual, pero no las está incorporando con la parte auditiva, que es la que hace que suceda este río. ¿Sí tiene sentido? Que es el que hace como ese engrane en el cerebro. Y como no se hace ese engrane, entonces el niño cuando tenga que llegar a decodificar palabras mucho más complejas, multisilábicas, no lo puede hacer. Se queda atorada o atorado. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto al principio porque pensamos que los niños están leyendo porque muchas veces se memorizan las palabras. Pero esa memorización no es lectura en sí. No, no lo es. ¿Por qué? Porque no están creando ese cauce y entonces se van a quedar atorados con lo que son palabras sencillas y esto trae en sí un gran problema para lo que es la comprensión, porque dejamos de concentrarnos, cuando nosotros logramos decodificar, dejamos de concentrarnos en lo que es el de decodificar y empezamos a enfocarnos en lo que es la comprensión. Entonces paso de tratar de asociar la A dice A, y si la junto con la B dice va, y si la junto con la C me dice back, y digo back, ¿verdad? Y entonces yo me estoy enfocando a eso, lo cual es una parte muy frustrante para los niños. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una vez que yo logro decodificar, puedo empezar a concentrarme en las ideas. Y ahí es donde yo empiezo a desarrollar la comprensión de la lectura. Y esa comprensión es la que a mí me va a ayudar a transformar mi mundo y el cómo yo interactúo con el mundo. Yo interactúo con el mundo de una forma muy distinta cuando yo tengo esa comprensión de las ideas, porque puedo ya empezar a pensar. Y algo que es bien bonito aquí, que es bien importante, es que cuando la lectura se empieza a hacer una lección, una lectura rica, yo empiezo a desarrollar empatía por otras personas. Yo empiezo a desarrollar esa empatía porque empiezo a entender cómo es que la otra persona se siente o cómo es que la otra persona, ay, es bello porque puedo yo empezar a ver cómo voy a resolver problemas, ¿sí? A través de cómo es que tal vez un personaje en un cuento aprendió. Yo siempre doy el cuento de la Caperucita Roja a mis niños de prekinder, ¿no? Perdón, de kinder. Y siempre les digo, bueno, ¿qué es lo que nos enseñó la Caperucita Roja? Y ellos siempre dicen, a que no puedes confiarte de alguien y hasta se emocionan, ¿no? Pero ellos pueden entender esa idea y entonces ellos, si ellos ven a alguien, pues van a decir, yo no me puedo confiar de esa persona que yo no conozco, yo tengo que ir a hablar con mamá. ¿Y por qué lo aprendieron? Porque estamos leyendo un cuento. Y obviamente eso se va a desarrollar a un nivel muchísimo más alto, dependiendo de las ideas y de lo que estemos leyendo. Pero a un nivel muy básico, eso nos ayuda a empezar a ver que la lectura empieza a transformar la forma en que nosotros vivimos.
y cómo nos relacionamos con otros. Y en muchos casos también relación cambia hasta la forma en que nosotros funcionamos como una democracia. Hay algo aquí que quiero hablar que se me hace muy importante. Esta señora Mariam Wolf ha hecho un trabajo exhaustivo. Ella es de varias universidades, entre ellas Harvard, el Harvard Learning Reading Center. También ella ha participado en MIT, en el laboratorio de lectura de MIT, de Stanford también. O sea, muy prestigioso el trabajo de esta señora. Y ella acaba de sacar una teoría en base a lo que está sucediendo, que muchas veces decimos, bueno, pero si el niño está aprendiendo a leer en la computadora y está leyendo más rápido, porque nosotros como adultos muchas veces leemos mucho más rápido cuando estamos leyendo, porque aprendemos a simplemente hojear brevemente los subtítulos o demás que estamos viendo dentro de la computadora, ¿no? En un artículo. Sin embargo, si nosotros queremos verdaderamente desarrollar la comprensión de lo que es la lectura, el niño tiene que tener un papel enfrente de él, una hoja, un papel en donde él lee o ella lee y aprende a ir de izquierda a derecha y hacia abajo, izquierda a derecha y hacia abajo, sucesivamente, en lo que es la lectura alfabética con el abecedario, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera en la lectura de China, donde ellos utilizan otro sistema que es ya más de dibujos, fíjense que entonces la parte visual de ellos se desarrolla un poco más acá arriba y no tan acá abajo. Qué chistoso, ¿no? Y eso vuelve a lo que yo les estaba diciendo de la plasticidad del cerebro, que el cerebro verdaderamente pues tiene una plasticidad muy grande y la vamos a desarrollar de los 0 a los 5 años. Es donde nosotros empezamos a preparar el cerebro para que podamos nosotros crear ese mapeo ortográfico. Pero ese mapeo ortográfico nos lleva a que los niños puedan desarrollar de diferentes, la lectura con mayor facilidad a otros. Ahora, yo quiero hacer algo bien importante, hablar de esto. Los niños que tienen dislexia, muchas veces no nos vemos o no nos damos cuenta de algo maravilloso que tienen ellos. Su cerebro no va a funcionar de la misma manera que funciona, por ejemplo, el cerebro de alguien que tiene 5% de necesidad de instrucción, ¿no? Una instrucción muy básica. ¿Por qué es eso? Pues está padrísima la explicación. Y para esto necesito este mapa. Necesito mi dibujito aquí. ¿Por qué no necesitan tanto el cerebro de la persona disléxica? Ustedes van a ver que no está tan desarrollado en esta parte aquí, ¿sí? Y aquí hay algo neurológico que sucede. No escuchan muy bien los sonidos. Y les voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando estoy con mis hermanos o mis hermanas y mi hermana, siempre se burlan de mí, porque me dicen, hasta mi esposo a veces me dice, es que Dana, ¿no oyes? ¿Por qué? Porque no logro distinguir todos los sonidos. Y está aquí, es esta parte donde se desarrolla esto, que está lo que nosotros no logramos distinguir. Y entonces, al nosotros no distinguir los sonidos, yo no puedo hacer esa asociación de las letras con los sonidos tan fácilmente. Si yo escucho el sonido, yo escucho casa, pero no lo escucho completamente y me quedo en asa, ya me perdí parte de la comprensión. Y esto es porque esta parte del cerebro no logra diferenciar los sonidos con claridad. Y si nosotros vemos, si yo tuviera aquí el dibujo de otro cerebro disléxico, ustedes verían que esta parte aquí está mucho más reducida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A través de la repetición constante de la que yo les estaba hablando, de esa repetición constante,
donde yo estoy hablando aquí, de lo que habla Nancy Young, que ella dice, bueno, estos niños van a necesitar más repetición entre más profunda sea esta parte del cerebro que está fallando aquí. Y eso es algo neurológico, pero se puede corregir. La mayoría de los niños, fíjense que aquí en Estados Unidos, donde yo vivo aquí en Chicago, y en Estados Unidos, la mayoría del nivel de lectura que se escribe para la población en cuanto a revistas y todas estas diferentes cosas es a nivel octavo grado. Octavo grado, no está tan alto. En México sería como segundo de prepa, ¿sí? Em, entonces imagínense que después de kinder, pues son 8 años. Y ese es el nivel normalmente de la lectura. Obviamente que si estamos hablando ya de nivel maestría y demás, pues son otros niveles, ¿no? Pero si yo estoy escribiendo la mayoría de las cosas a nivel octavo grado y tengo un niño que tiene una severa dislexia, ¿sí? Una dislexia muy, muy, muy severa, ese niño, si yo tengo un sistema sistemático de lectura que es explícito, ¿sí? Y que es constante en la forma en que yo lo aplico, ¿sí? Ese niño va a poder leer a un nivel sexto grado, que no está tan mal. Y eso estoy hablando de un nivel de población muy, muy bajo. Se dice que ese nivel de población de niños que tienen dislexia, a ese nivel son de tercero, son 3% a 5% de la población. Es un nivel es un número muy bajo. Y aún así podemos desarrollar que lean hasta sexto grado. Obviamente que va a necesitar mucha repetición, muchísima repetición, de un sistema sistemático para que estas partes, la parte de la articulación fonética o de conciencia fonémica, esa que articula los sonidos, la A, la B, etcétera, pueda conectarse con el análisis de las palabras, ¿sí? De lo que está escuchando, y aquí hice mi orejita que no me quedó tan bonita, pero ahí está mi orejita, se conecta y empiezan a hablarse. Y entonces, a la hora que leemos, se hace aquí un triángulo como muy bonito y es donde nosotros podemos entonces empezar a tener el significado de lo que se está diciendo y entra la comprensión, ¿sí? Y esto es la vista simple de la lectura. Esto pues yo lo encuentro fascinante y espero que les esté ayudando a ustedes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Quiero hablar un poquito aquí del niño que, por ejemplo, tenga dislexia, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hacer y no son nada diferentes a las que se hacen para los otros niños. Lo sigo repitiendo porque es importante. Tiene que ser exhaustivo, sistemático y explícita la instrucción. Y tenemos que darles tiempo a estos niños para que lo hagan. Pero también tenemos que estar documentando de alguna forma u otra las maestras qué es lo que está pasando con el niño. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajo con el niño que yo les estaba diciendo que confunde la E y la A, pues necesito documentar dónde se está cometiendo esos errores. Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que yo voy a regresar a trabajar con él? Esa parte que él o ella todavía no ha logrado en su totalidad mejorar. Y lo voy a hacer a través de una forma exhaustiva, sistemática y explícita, en donde voy a repetir a través de diferentes cosas que él aprenda que la E va a sonar E y que la A va a sonar A. Pero ¿qué tal si pasa que lo que está a él sucediendo es que ni siquiera puede diferenciarlas por la vista? No las puede diferenciar totalmente. Entonces tengo que llegar a trabajar esta parte primero. Y esto es bien importante porque cuando usted le dice a la maestra, es que mi niño, su hijo no está aprendiendo a leer, tiene problemas de dificultades de leer. Ustedes tienen que decirle y hacerle preguntas. ¿Qué es lo que no está, qué es lo que le está fallando? ¿Él está fallando esta parte? ¿No está escuchando bien los sonidos? Porque eso lo voy a trabajar de cierta manera. ¿No ve bien? Lo voy a trabajar de otra manera. Tal vez tenga que ponerle lentes, tal vez tenga que conseguir
trabajo de audición o de lengua, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita les voy a contar un ejemplo personal. Tengo yo un nieto al que yo adoro con todo mi corazón y no está hablando, no habla, ya tiene 2 años, ya debería de estar hablando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos checando. Van a necesitar análisis de audición. ¿Está escuchando bien? No ve bien y por lo cual no está viendo bien y entonces tal vez por eso no puede decir las palabras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y empezamos a descartar, ¿sí? Y entonces, en base a lo que nosotros descartamos, entonces va a ser muchísimo más fácil nosotros poder entrar en materia y hablar con él, y ver qué es lo que se va a trabajar con él, ¿sí? En el caso, yo creo, de él, es que le está faltando mucho vocabulario, porque a veces por el hecho de que están, la persona que lo está criando no necesariamente, como está trabajando, no siempre puede estar hablando con él todo el tiempo, no le está desarrollando ese vocabulario y lo ponen mucho en la computadora. Obviamente que este es un caso en particular, hay miles de casos, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí. Y cuando ustedes pueden hablar con las maestras, pueden empezar a decirle, bueno, ¿qué es lo que estás viendo? ¿A dónde se está atorando? Y es bien importante porque él no sabe leer y vamos a tener que evaluarlo. Ustedes son las primeras que, como son las que van a abogar o son los primeros que van a abogar por su hijo, tienen que ustedes entrar con, maestra, ¿me puede explicar? ¿Es que no está escuchando bien los sonidos? Un niño, por ejemplo, con el que trabajo yo, está teniendo problemas de articulación, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando yo le estoy dando sílabas trabadas, ¿sí? Para leer con él, ¿qué es lo que pasa? Estos problemas de tengo que diferenciar yo si es que no me pronuncia la L y la R correctamente porque tiene problemas en la boca o es que no está entendiendo bien el sonido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el chiquito del que estoy hablando tiene la lengua un poco más corta, por decirlo así. Entonces no puede pronunciarlo, pero tuvimos que descartar esto para saber que no era el que no estaba escuchando bien. Entonces, estas son cosas que son importantes, ¿sí? Ahora, volvemos a esto de la instrucción. Es exhaustiva, sistemática y explícita. Y sí podemos hacer que los niños lleguen a leer en su gran mayoría. Cuando yo les digo que solamente un 5%, un 3, un 5% que tienen una dislexia muy severa pueden llegar a leer utilizando esto a un nivel sexto grado, pues es bastante funcional y nos ayuda mucho. Ahora, los niños disléxicos tienen unas habilidades increíbles y muchos niños que tienen problemas de aprendizaje, de lectura, tienen cosas increíbles. Su creatividad es increíble. Nicolás Tesla, disléxico. Leonardo da Vinci, se piensa que fue disléxico y muy severo su dislexia. Ay, se me acaba de ir otros nombres, pero el chiste es que mucha gente tiene dislexia y pueden funcionar y hay que ver las otras habilidades que ellos tienen, ¿sí? Porque tienen habilidades hermosas y las vamos a desarrollar al mismo tiempo que estamos desarrollando la habilidad de la decodificación y la comprensión, ¿sí? Ahora, he creado un curso que se llama Aprendiendo a leer en base a lo que ustedes, las madres, me han estado pidiendo. Muchas de ustedes me han estado pidiendo, es que no sé cómo hacer que mi hijo lea. Pues necesitan instrucción exhaustiva, sistemática y explícita para la descodificación. La parte del vocabulario y la comprensión también entra a tallar aquí, pero la mayoría de ustedes me han estado pidiendo los módulos de cómo es que voy a enseñarle a mi hijo a leer esa parte de la decodificación para que pueda yo trabajar con él o ella,
porque yo sé que la maestra tiene que trabajar a un paso muy vertiginoso. Entonces, he creado con mi hija Aprendiendo a Leer. Está basado, tiene dos módulos. El primer módulo son los principios de la lectura, donde explico esto un poco más a mayor profundidad. Y también empiezo a enseñarles cómo es que ustedes van a trabajar la instrucción explícita con la lectura de los niños. El segundo módulo lo hace, ya es continuidad del primer módulo y lo hace a una velocidad mucho más, no velocidad, sino que lo hace de una forma con mayor profundidad, ¿sí? Em, por último, vamos a nosotros dar un bono al comprador, si lo compran esta semana, del 19 de mayo al 7 de, hasta, bueno, de ahorita al 19 de mayo, y acaba a las 7 de la noche la venta. El bono, para todos ellos que lo compren, los primeros 2 días, que sería hoy y mañana, va a haber un bono donde yo voy a dar una hora consultiva con ustedes para cualquier duda que ustedes tengan. Y me gustaría que esa hora consultiva fuera después de que ustedes hayan recibido el primero y el segundo módulo. El primer módulo se daría automáticamente cuando ustedes entren a comprarlo, y el segundo módulo sería la siguiente semana. ¿Por qué quiero hacerlo de esta manera? Porque quiero asegurarme que ustedes verdaderamente tengan tiempo de entender los principios. Es fácil de seguir. No son, cada módulo tiene 14 videos, unos cortos, unos un poco más largos, son alrededor de 1 hora y media cada uno, cada módulo. 2 horas, creo que el segundo son de 2 horas, donde repaso yo todo el proceso del aprendizaje y lo modelo con mi hija para que ustedes lo puedan ver y de esa manera entiendan bien cómo es que pueden ustedes trabajar con sus hijos. El curso cuesta, Aprendiendo a Leer cuesta $297 y espero que haya atendido todo lo que ustedes me han estado pidiendo a través de, perdón, Facebook, Dear Parents Book, que es el website que tenemos, Instagram en Dear Parents Book y en Aprendiendo Enseñar Oficial y el correo electrónico que ustedes me han estado mandando. Me he enfocado mucho en la parte de la decodificación, que es la parte que más les ha estado costando trabajo a ustedes los padres. Y por favor, espero que todo esto que que les estoy compartiendo ahorita en este momento, les haya ayudado mucho. ¿Por qué lo digo? Porque el chiste de esto es, compren el curso o no, que espero que lo hagan, porque si hay urgencia, porque sabemos que el cerebro se desarrolla de los 0 a los 5 años, a los 3 años es donde está la mayor plasticidad, y después de los 0 a los 5 años va a haber un cierto nivel de plasticidad que todavía permite que haya más maleabilidad, y de los 0 a los 7, donde los niños se empiezan a arrancar, ya con la lectura, de los 7 años adelante, queremos que todo esté listo. Entonces, espero que esto verdaderamente les haya dado unas buenas, firmes bases para ustedes poder empezar a desarrollar una idea más profunda de lo que es el concepto de la lectura. La otra cosa también es que espero que esto les haya ayudado para que cuando ustedes tengan que hablar con la maestra o el maestro, puedan ustedes llegar, o con el director de la escuela, ustedes puedan llegar con una base mucho más firme y muchísimo más importante para esas preguntas y esas conversaciones que a veces son difíciles con la maestra o con el director de la escuela o la directora de la escuela, puedan ustedes llegar de una forma mucho más empoderada. Pues los dejo con esto. Espero que se apunten al curso de Aprendiendo a Enseñar, a leer, perdón. Creo que aquí mi hija va a poner para ustedes el link. Y yo los dejo con esto. Les mando un fuerte abrazo. Les agradezco el hecho que estén aquí y los invito, por favor, a que me sigan en Instagram en @dearparentsbook.com, en Facebook
Aprendiendo a Enseñar Oficial, y por último en www.dearparentsbook.com, en donde ustedes pueden ver los blogs, los escritos que hago, diferentes videos que ponemos. Pueden también registrarse a una tutoría conmigo, una consultoría conmigo, privada, si es que lo desean. Los dejo, que tengan buena tarde, buena noche. Gracias por haber asistido aquí conmigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Creo que todavía siguen aquí. Solo para despedirme. Ay, gracias. Gracias, Areli, por todo el apoyo que siempre me das. Después te quiero pedir, si es posible. Está bien, Ya, está ahora bien. sí. Te quiero pedir, si es después posible, que me des una pues, reseña de qué es lo que viste, cómo lo sentiste, en fin. ¿Sí? Perfecto. Lo Sí. voy a volver quiero poner más, como lo estaba viendo en mi teléfono, y Ajá. lo quiero ver otra vez en la computadora para ver las láminas, ¿Las láminas? Ujú. las láminas, para que se me hicieron muy interesantes. Gracias por estar Una, siempre apoyarme. ¿tú les dibujas? Sí, las dibujo yo. Oh my gosh. Y siempre estaba con esa curiosidad de preguntar, wow, qué bonito dibujas, mujer. Gracias. Pues lo hago con muchísimo cariño, me importa mucho esto, quiero que los padres y se beneficien, no sé, tuvimos muchos Sí, problemas técnicos, pero pues tú siempre has sido una de mis porristas número uno. Entonces, cualquier hay, recomendación, cualquier cosa. hay que pasar la información. Yo siempre ando pasando la información a gente que conozco. Gracias. Entonces, a veces, ahora quiero volverlo a repetir Claro que sí. para que las láminas, quiero entender bien Gracias. Claro que sí. para, Te lo para mando. hablar más con fundamento. Claro que sí. Te lo mando yo mañana. Lo Ujú. mandamos mañana.